Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy una bienvenida a todos nuestros hermanos en las redes sociales, recordándoles que nos ubican aquí en estas redes sociales a través de CMB Acacias Meta. Allí en Facebook, en Instagram y en YouTube estamos para servir, para mostrar la palabra de Dios, para que seamos restaurados y bendecidos a través de la palabra del Señor. En este tiempo vamos a ver, después de haber estado orando, después de haber estado clamando en el Señor, después de haber estado suplicando al Rey de Reyes y Señor de Señores, su amor una vez más, su misericordia, su paz, su perdón. Hemos dejado también nuestras peticiones delante del Señor, hemos dejado también esa obra nuestra en el corazón de Dios, y ahora el Señor nos anima por su palabra, nos fortalece por su evangelio y nos trae una enseñanza preciosa como todas las enseñanzas que el Señor nos da. Dice en el primer libro de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 3, así dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En esta primera carta que el apóstol Pedro escribe, da a entender que después de que Nerón, por decir aquel hombre que fue tan difícil para los cristianos, tan abusador para los cristianos, allí en Roma ellos sufrieron una persecución fuerte, una persecución muy brava, por decirlo así de esa manera. Ellos fueron asesinados. Recordamos que la historia dice que Nerón prendió candela allá a Roma y culpó a todos los hermanos en Cristo, a los evangélicos de ese tiempo, los culpó que ellos habían sido los que habían cometido esta serie de errores. Y aún la historia muestra que Nerón cogía a estos hombres, a estos cristianos, y los colocaba como antorchas vivientes allí para que alumbraran el palacio y alumbraran los campos donde ellos estaban allí. O sea, los hacían como antorchas a los cuerpos de los cristianos allí en Roma. Y se forma semejante persecución contra el pueblo de Cristo, contra ese pueblo del Señor, una persecución brava. Esto fue escrito más o menos en el año 60 al 65, o mejor, centrado un poco más en el año 64, 65. Entonces, por eso la palabra del Señor le habla a nuestro corazón a través del apóstol, para que nosotros entendamos que posiblemente nuestras aflicciones no son tan grandes. Pero bueno, vamos a tomar la palabra una vez más allí en el versículo 3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En los tiempos de aflicción, en los tiempos de sufrimiento, en el tiempo de depresión, como lo queramos llamar, del pueblo de Dios, de los cristianos, hay una esperanza viva para cada uno de nosotros. Hay una esperanza viva, y también para todos aquellos, para todos los que quieran venir, para los que se quieran acercar al Señor. Dice la palabra que hay una gran esperanza viva. ¿En qué sentido? En el sentido en que el Señor Jesucristo vence la muerte y nos da la oportunidad de ser salvos. Y yo quiero que miremos, sin perder esta cita bíblica, sin dejarla allí separadita de pronto por algo, el primer libro de Pedro. Vayamos un momento al primer libro de los Corintios. Aquí encontramos en el versículo número 15, en el capítulo 15, versículo número 14. Dice que, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Está diciendo, si decimos que Cristo no ha resucitado, entonces, ¿a quién le estamos creyendo? ¿En qué estamos creyendo? Pero para nosotros, Cristo sí resucitó, porque lo dice el libro de los Romanos. Por eso quiero que la palabra misma, ella testifique de lo que es y lo que se ha dicho del Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, el versículo número 9.
sabiendo que Cristo, mire lo que dice la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, o no se enseñorea más de él. Quiere decir que ahora entendemos claramente que Cristo sí venció la muerte. Y eso es lo que a nosotros nos da la esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Eso es lo que nos hace mantenernos firmes, creyendo, confiando en que como Cristo murió y resucitó, a nosotros nos da también la posibilidad de que después de cualquier tribulación, después de cualquier problema, de cualquier dificultad, puede venir las cosas de paz. Y si vamos a morir, van a venir tiempos de resurrección para nosotros en Cristo Jesús, a vivir también de la misma manera, porque mire lo que dice Romanos capítulo 8, en el versículo número 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? Por nosotros. Dice la palabra que como Cristo resucitó, está sentado al lado derecho del Padre, intercediendo por nosotros. Esto era lo que la palabra le decía a los cristianos allí en Roma. No importa la tribulación, las dificultades, las torturas, las muertes. Recuerden que Cristo resucitó, les estaba diciendo Pedro, y aquí lo está confirmando el apóstol Pablo. Cristo resucitó. Por cuanto Cristo ha resucitado, nos da a nosotros también una vida de resurrección, una vida eterna con Él. Nos da la salvación. Es ahí donde toda persona debe, por decirlo de esa manera, de acogerse a nuestro Señor Jesucristo, acogerse del amor y la misericordia del Señor. Por eso nuestra esperanza, como dice la palabra en Mateo capítulo 28, está en el Señor, está en Cristo Jesús. Mateo capítulo 28, vamos a leer el versículo número 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús resucita, se encuentra con los discípulos y les dice a los discípulos: tranquilos, tranquilos, que todos los que me siguen a mí van a tener resurrección. Todos los que me siguen a mí van a ser victoriosos. A pesar de las dificultades y problemas que tengan aquí en la tierra, a ustedes les espera la victoria. Entonces el Señor dijo: ¿por qué? Porque a mí mi Padre Celestial me ha dado autoridad sobre todo principado, sobre todo gobernador, sobre toda hueste y sobre todo obra del enemigo. Entonces, que aquel que nos confiamos, que seguimos al Señor, que nos colocamos en las manos de Dios para ser esas personas creyendo en Él, entonces nosotros también vamos a heredar una vida juntamente con Cristo Jesús, porque eso es lo que Él quiere decirnos la palabra. Porque la victoria de Cristo es la resurrección en nuestra vida, es nuestra misma victoria. Cuando estamos unidos a Cristo, nos da a entender la palabra que si nos unimos a Cristo, nos unimos en eso, y como Cristo está sentado a la diestra del Padre Celestial, entonces nosotros, los seguidores de Cristo, también vamos a resucitar, porque esto lo dice la palabra en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Yo quiero que veamos una vez más allí, primera de Corintios capítulo número 15, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es entender que para nosotros hay una gran esperanza, hay una fe viva, dice la Escritura en Pedro, hay una fe viva, o sea, es creíble lo que la palabra nos está diciendo. Los cristianos del tiempo de Roma sufrieron, fueron, hermanos, torturados, fueron muertos, pero para ellos había algo mejor en la vida después de la muerte. Había algo, era que Cristo los estaba esperando, Cristo los estaba llamando, Cristo quería que estuvieran ellos con Él. Y así están con Él. A nosotros nos hace esa gran invitación, y a cualquier persona que en este momento está escuchando esta palabra del Señor, la invitación también es para su vida, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Pero dice el versículo número 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra está diciendo que podemos vencer la muerte, que podemos vencer el pecado, que podemos liberarnos de la condenación, del juicio eterno en condenación, que no podemos, o sea, que si buscamos a Cristo no vamos a ir al infierno. Esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Que así como Cristo vence todas las cosas, la muerte, venció la obra del enemigo, venció el pecado, venció las potestades, venció los principados, los gobernadores y todas las huestes espirituales de maldad, dice que así mismo nos da a nosotros la unción, nos da a nosotros el poder para poder vencer toda esta serie de pecados y aún también la muerte, porque nosotros pasaremos de muerte a vida eterna. Es ahí donde el Señor nos está hablando de ese gran amor de Él para nuestras vidas. Quiero que esto quede entendible en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso el sufrimiento de ellos era ese, de aquellos cristianos en el cual el Señor Jesucristo les dice: tranquilos, yo pasé también por una tribulación, yo pasé por un sacrificio, yo fui a la muerte, pero allí en la muerte vencí, y todos mis seguidores, dice el Señor, todos aquellos que creen que yo hice la salvación para ustedes, ellos también me van a seguir, ellos también van a vencer la muerte, van a vencer el pecado, van a vencer todas aquellas cosas y los problemas y las dificultades para heredar una vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Por eso el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva, para una esperanza viva. Por eso la única forma de tener nosotros una esperanza viva es con un nuevo nacimiento, abandonando una vez más, porque la invitación de la palabra es abandonando el pecado, venciendo el pecado, venciendo las tentaciones, liberándonos de toda mala costumbre, de todos malos hábitos, de toda grosería, olvidando y borrando y destruyendo toda esta clase de conflictos y de peleas y todas esas murmuraciones y malos comentarios que a veces tenemos por costumbre. Dice el Señor que el que venza todas estas cosas de pecado, de iniquidad, de maldad, de rebeldía, Él va a heredar la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros podemos vencer el pecado, podemos vencer la mundanalidad, por llamarlo así, y nos espera la salvación, nos espera la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios allí, una vez más, no quiero que pase el primer libro de Pedro, sino en Colosenses, miremos en el capítulo número 1, en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Al Señor le plació que nosotros conociéramos cómo fue el proceso de Jesucristo allí en la cruz del Calvario, cómo fue que Jesús se hizo hombre y vence todo pecado, vence toda muerte y resucita para estar al lado de nuestro Padre Celestial. Es ahí donde el Señor Jesucristo nos invita a nosotros que también venzamos, vamos a vencer esos pecados, vamos a vencer eso que no deja estar en comunión con Dios. Todo lo que es pecado hay que vencerlo, el licor, los vicios, las malas palabras, los adulterios, las fornicaciones, las murmuraciones, las críticas, toda la idolatría, toda esta serie de pecados hay que vencerlas. Hay que dominarlas, echarlas fuera de nuestra vida, porque a Dios le ha placido que nosotros conozcamos que si vencemos estos pecados, nosotros alcanzamos la gloria de Dios y nos vamos a salvación y a vida eterna. Por eso la palabra es tan clara. Quiero que veamos también en el capítulo 3 del libro de Juan, allí en el versículo número 7, por favor. Juan capítulo 3, versículo
número 7. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, que nos da a nosotros paz, nos da tranquilidad, nos da contentamiento. Pero ¿para qué lucho? ¿Por qué más bien no sigo bebiendo? ¿Por qué no sigo más bien embriagándome? No, porque si tú vences el estilo de la mala palabra, el estilo de estar embriagándose, el estilo de estar discutiendo y peleando y todas estas cosas, si tú vences eso y entras en la paz, entra en el gozo, entra en la paciencia, entra en la bondad del Señor, a vivir esa paz que tanto necesita el Señor, el hombre, entonces la muerte para él también es victoria. Y entonces nos vamos para donde está nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que leamos Juan capítulo 3, el versículo número 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es aquí donde el Señor nos diría estas mismas palabras que le dijo un día a Nicodemo. También se lo dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Necesitamos cambiar estas costumbres que tenemos. Necesitamos dejar esos malos hábitos. Necesitamos dejar esa vida de pecado que llevamos para poder vencer. Mire, varón, mujer, mire, hombre, yo le quiero decir algo. Si nosotros no vencemos esta clase de pecados, si no vencemos las iniquidades, si no vencemos esta actitud humana que tenemos, si no dejamos estas malas costumbres, nosotros no podemos heredar la vida eterna. Pero el Señor nos invita que si vencemos, que si dominamos, que si expulsamos, que si echamos fuera de nuestras vidas esas malas actitudes, nosotros iremos a la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo? Pues está a la diestra del Padre. ¿Dónde nos quiere llevar Jesucristo? Pues también a la presencia del Padre. Por eso la esperanza viva, que nuestro Dios no es solamente para lo terrenal, sino también para la eternidad. Y allí en el primer libro de Pedro encontramos en el capítulo 1 una vez el versículo 4. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Usted puede vivir una vida aquí tranquila en esta tierra, pero no solamente va a vivir en paz cuando usted eche fuera toda clase de pecado, sino también cuando vaya a la eternidad. Y mire lo que dice el versículo número 4 del capítulo 1 del primer libro de Pedro, donde comenzamos la lectura, pero en el versículo 4, para una herencia incorruptible, para heredar, ¿dónde? El reino de los cielos. Y dice la palabra, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire lo que dice la Escritura. ¿Dónde está reservada la gloria de Dios cuando nosotros vencemos aquí la obra del enemigo? Que vamos a morir en paz con Dios, que vamos a estar a paz y salvo con el Señor y con todas nuestras personas aquí en esta tierra. Dice que en el momento en que nosotros vayamos a morir y morimos, entonces se nos reserva en el reino de Dios algo maravilloso, algo eterno, algo glorioso, algo de paz, algo de bienestar, de vida futura, de un nuevo comienzo después de la muerte. ¿Y qué quiere Cristo? Que también aquí vivamos una vida de paz, de tranquilidad, sin zozobras, sin preocupaciones. No, es que a mí me preocupa lo que dijo fulano de tal de mí, es que a mí me tiene desesperado la actitud de fulano de tal. No, tranquilo, tenga paz, porque lo que usted necesita en este momento es tener paz. No se deje dominar por las cosas del enemigo, no deje que el enemigo tome su mente y le haga creer cosas que no son verdaderas, porque ahí es donde el enemigo quiere, una vez más, hacer que el hombre se perturbe, el hombre se confunda, el hombre diga, ¿y ahora qué voy a hacer? No, este mensaje es muy sencillo. Este mensaje es que lo que Dios quiere es que venzamos todo eso. ¿Cómo lo vamos a vencer? Pues creyendo en Jesucristo, leyendo su palabra, dando pasos de fe, hermanos, de credibilidad en lo que Jesús nos dice. No sigamos el pecado, esperemos que Jesús ya venció, nosotros iremos a vencer porque Jesús nos ha dado el poder, nos ha dado la oportunidad también de vencer. Mire lo que dice allí la carta de Tito, Tito capítulo número 1, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es, hermano, que la palabra siempre tiene una respuesta para nuestras vidas, para nuestros problemas, para nuestras dificultades. Y cada día las personas están entrando como, a ver, yo como dijera, como en una zozobra, como en una preocupación, como en un estrés. El Señor dice, no, tranquilícese,
Aquí, por mucho que usted se afane, no va a poder vencer las cosas del enemigo. Es creyendo en mí, yo le ayudaré a salir de esa situación, de esa dificultad. Y también viva en paz para cuando llegue la muerte, usted esté en paz con Dios, con los hombres, y pueda heredar la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor quiere. Y por eso Tito, en el capítulo 1, dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice la palabra, prometió desde antes del principio de los siglos. Ya el Señor nos prometió, según esta palabra, una esperanza viva, una esperanza en la cual vamos a heredar la vida eterna. ¿Para quiénes? Para los que vencemos todo pecado. Vamos a vencer toda preocupación, vamos a vencer toda dificultad y todo problema que haya venido a nuestra vida. Una vez más, ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a decir que vamos a salir adelante? La palabra siempre tendrá una esperanza para cada uno de nosotros. Podemos estar firmes en las dificultades sabiendo que nuestra aflicción, mire, volvamos al primer libro de Pedro, capítulo número 1. En el primer libro de Pedro, capítulo 1, en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que la palabra me está diciendo en este momento en el versículo es que nos vamos a alegrar aquí, quizá por un poquito de tiempo o por un tiempo, no sé si Dios nos va a permitir 50, 20 o 70 años más de vida, no lo sabemos. Entonces el Señor dice, sí, no importa, pueden venir dificultades, pueden venir problemas, pueden venir esto, pero gócese pensando que en el reino de los cielos le espera algo mucho más maravilloso. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente, por los siglos de los siglos. Dice que no habrá fin de estar bien con el Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿cuál ha sido nuestra preocupación? Y es aquí donde el versículo dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. El Señor está diciendo en su palabra es que estas pruebas, estas dificultades, estas situaciones pueden venir a nuestra vida, ¿para qué? Para que entendamos que debemos superarlas, y superándolas vamos a ir a la vida eterna. Ese es el momento en que el Señor permite que algunas cosas muy livianas pasen en nuestra vida, muy pocas pasen en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros cada día nos afirmemos en creer que si vencemos este problema, que si vencemos esta dificultad, que si vencemos esta necesidad, entonces si yo venzo esta mala forma de ser, entonces yo sé que voy a vencer el otro problema, voy a vencer el otro, y cuando venza todas las dificultades que tenga aquí, entonces yo sé que voy a salir libre, voy a salir en victoria, y Jehová Dios me espera en su reino maravilloso. Esto es lo que el Señor quiere. Entonces, las pruebas a nosotros nos hacen colocar nuestras miradas en Dios, porque una vez más lo repito, el venir una prueba para nosotros quiere decir que eso nos fortalece, porque sabemos que Dios nos está esperando. Venza. Esto es como una carrera en un estadio, en una competencia. Vamos a hablar de ciclismo de pronto. Aquel que se esfuerza, aquel que pasa por un momento de vientos fuertes, pasa de pronto por un terreno de aire frío, pasa por un terreno de calor, donde ya quisiera que no dar más, ya dice, ya no creo. En ese momento él dice, no puedo abandonar la carrera, tengo que seguir adelante, tengo que fortalecerme, yo tengo que vencer este cansancio, siento que las piernas ya se me están durmiendo, no sé, voy a tomar un poquito de agua, voy a comerme un bocadillo, voy a alimentarme en algo, pero tengo que seguir, tengo que pensar en la meta. Me queda una hora, me queda media hora, me quedan ya 10 minutos para llegar, ya me quedan 2 kilómetros para la meta. Entonces él se va esforzando, él dice, no, tengo que terminar, y quiero llegar de primero, quiero llegar allí rápido para recibir el premio de haber sido el primero de haber llegado en esta meta. Eso dice la Biblia que hacen los hombres normalmente aquí en la tierra. Pero nosotros
todo el mundo invitado a que también nos esforcemos para vencer toda dificultad y prueba que venga sobre nuestra vida, pensando que si nosotros vencemos todas estas pruebas, todas estas dificultades y necesidades, que no nos amargamos pensando que es más grande el problema. Entonces, si nosotros vencemos eso, nos espera la meta final. ¿Cuál es? Ya no nos espera un premio de un hombre, nos espera es el premio de la salvación, de la vida eterna, juntamente con Cristo Jesús, juntamente con el Padre Celestial, juntamente con el Espíritu Santo. Nos espera esa gloria maravillosa. Por eso las pruebas cada día nos acercan más a Dios. Las pruebas nos motivan a seguir intercediendo, a clamar, a presentar nuestras vidas delante del Señor. Cada día nuestras pruebas nos hacen, hermano, vivir una esperanza, una fe viva en creer que si las vencemos estaremos con Cristo Jesús. Por eso, para el cristiano y para toda persona es fácil, porque pensamos no en el premio que nos pueden dar como dinero o como una casa o como un buen carro, no, en la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Por eso no desmayamos, no nos rendimos. Dios está ayudándonos a través del poder del Espíritu Santo con su palabra, nos anima cada día, nos reunimos en un lugar para clamar al Señor, para colocar nuestra vida delante del Señor y para que el Señor nos siga fortaleciendo, porque si vencemos en estos tiempos, vencemos todo problema, como les pasó a nuestros hermanos en Cristo allá en Roma. Ellos vencieron, posiblemente los torturaron, los mataron, pero ellos sabían que tenían una vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Eso es lo que a ti te espera, la nueva esperanza en el Señor. Por eso queremos que la palabra de Dios haya llegado en este tiempo de dificultad a su corazón. Hay una promesa del Señor que es la vida eterna, una esperanza viva, dice la Escritura en el versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús los bendigo, en el nombre de Jesús declaro que se afirme en el Señor, que se presente al Señor diariamente. Nosotros estamos aquí en el Centro Misionero Bethesda, en la calle 17, número 1626, en Acacias. Él es el municipio del departamento del Meta, aquí en Colombia. Y un saludo muy especial para todos nuestros hermanos en el extranjero, para recordarles que estamos allí como CMB Acacias Meta. Ahí nos ubica en Facebook y en YouTube. O sea que le damos la gloria al Señor. Si de pronto ustedes desean comunicárselos telefónicamente con nosotros, quiero darle 2 números de teléfono a los cuales nos pueden llamar, números celulares, que es el 317-654-7290 y el 320-226-8167. Aquí estamos para servirle, guiarlos, enseñarles la palabra de Dios. Una vez más, que Dios los guarde y los bendiga.